soy Goya, que nací en un pueblito de Jujuy, voy a tener mucho de cuál cultura. Popular. Y bueno, si fui a la universidad después agarré un poquito la moderna. Y si aparte me hice amigo del cura y participé en la parroquia, también un poquito cristiano. Pero hay gente que está en estado puro, de algún modo, entre comillas. Bueno, el más pobre normalmente, el pobre de su núcleo está más en estado puro en la cultura popular, en ese sentido, porque le toca menos la moderna, le toca menos la especial. Así como el tipo que está de lleno en la moderna, con la mentalidad cosmopolita pleno, ni conoce la cultura popular, no conoce más que. De los pobres no conoce más que el emergente que le sale en el trapito que quiere limpiar el vidrio en el semáforo, no conoce más del mundo pobre que eso. Bueno, voy plenamente en la moderna. O algún monje ermitaño que vivirá solo en la cultura eclesial. Y ya no sé tampoco si está. Bueno, las intentamos caracterizar, hablamos de la cuestión histórica, ¿se acuerdan? De las corrientes, de cómo nacía una, a partir de la Revolución Francesa, la Revolución de Estados Unidos, la filosofía de la Ilustración. Hablamos de que la eclesial es vivir el Evangelio, sobre todo en relación a comunidades eclesiales. Y decíamos que eso también tiene una historia, porque no fue siempre así en nuestro pueblo. Eso se hace más fuerte, sobre todo después de la segunda mitad del siglo XIX. Que antes era más común, esto que vamos a ver ahora, y lo vamos a ver más en detalle, la cultura popular, de vivir la fe en el marco amplio de un pueblo, no referido a la comunidad de la parroquia, sino al marco amplio de un pueblo. Y quedó para ver esta, que algo vimos creo, ¿no? Pero que yo quiero que entremos en detalle, porque vale la pena, porque es la originalidad latinoamericana, que es la cultura popular latinoamericana. ¿Hasta ahí estamos? ¿Llegamos juntos hasta acá? Puebla dice, número 446, que América Latina es una originalidad histórico-cultural. Que en América Latina nació algo nuevo. El mismo Bergoglio glosa eso y glosa a Tello de algún modo en el día que presentó mi libro. ¿Se ve ahí? ¿Se lee? ¿Se lee? Sí. Creo que esta cita ya la leímos la otra vez. ¿Qué dice? ¿Alguien que la quiere leer? En América Latina, sí. El cristianismo encontró un nuevo rostro. Históricamente, nuestro continente latinoamericano está marcado por dos realidades, la pobreza y el cristianismo. Un continente con muchos pobres y con muchos cristianos. Esto hace que en nuestras tierras la fe en Jesucristo tome un color peculiar. Puebla expresa esto mismo diciendo que la encarnación del Evangelio en América produjo una originalidad histórico-cultural. Originalidad. Nació algo nuevo en América Latina. Esto que es original, ¿no? Que es algo nuevo. Nació algo nuevo. Juan Pablo II, cuando vino a Santo Domingo en el 92, dijo: en América Latina Dios eligió un nuevo pueblo. Nació un nuevo pueblo. En esto de que, dice Bergoglio después de Evangelii Gaudium, de que el cristianismo tiene muchos rostros, ¿se acuerdan? Tantos rostros como cultura. Ese nuevo pueblo será un nuevo rostro del cristianismo. ¿Cómo dice, fíjate? En 5 siglos de historia, en nuestro continente se fue gestando un nuevo modo cultural de vivir el cristianismo. El cristianismo encontró un nuevo rostro. Nació un nuevo modo cultural de vivir el cristianismo. Nació un nuevo cristianismo en América Latina. Es muy fuerte esto. Es muy, teológicamente es irrebatible. Y de hecho el Papa lo hizo magisterio. Lo hizo magisterio en Evangelii Gaudium. No, pero deja acá porque vamos a hablar poco. Bueno, volvemos. Esto el Papa después lo hizo magisterio. Pero está hablando de que el cristianismo tiene modos culturales, que hay un nuevo rostro. O sea, hay una originalidad. Entonces, yo puedo, si es un modo nuevo, puedo usarlo para evangelizar.
Los modos viejos no. Si no, no preguntes todavía. No sé, ya por el tono de voz, vos inferiste la inducida. Entonces te tengo que preguntar otra vez. ¿Puedo usar recetas pastorales que nacen en otro contexto cultural acríticamente? No, porque es un modo nuevo. Hay que pensar. ¿Se puede evangelizar a América Latina sin pensar América Latina? Hay que pensar América Latina, si es algo nuevo. Es algo nuevo América Latina, hay que pensarlo. Lo que pensaron los europeos de la evangelización europea, ¿lo puedo aplicar acá sin más? Eso exige toda una renovación de la acción de la iglesia, de la evangelización y de la teología. Pero lo aplicamos. Bueno, exige una renovación. Exige una renovación de eso. Si América Latina es algo nuevo, hay que volver a. hay que pensarlo. Yo no puedo repetir una teología pensada en Europa para el cristianismo europeo. No poder puedo. Me voy a quedar sobre todo, voy a responder al componente de cultura moderna que tenemos en nuestro pueblo. Pero si América Latina es algo nuevo, hay que pensarlo de nuevo. Bueno, un poco lo que estamos intentando acá, y un poco para pensar eso, hay que arrancar del nacimiento de esto nuevo. Estamos hablando, Alejandra, estamos queriendo caracterizar la cultura popular. Entonces, para introducir esto, lo que estamos diciendo es esta frase de Puebla de que nació algo nuevo en América Latina. Una originalidad histórico-cultural. Una originalidad. Bueno, ¿cómo es eso nuevo? Empezó. Eso nuevo que empezó. ¿Cuándo empezó? Hace 500 años. Antes, si quiere, pero digamos siglo XVI se fue. 1492, fin del siglo XV, llega Colón, ya viene un cura, ya bautizan, y ya también esclavizan a los indios, ya de entrada, ¿no? Por la duda. Y ya hace mestizaje también. Ya en uno de los primeros viajes de Colón ya vuelve un español amancebado con una india. Ya de entrada empieza toda esa realidad. Bueno, eso que empieza en el siglo XVI, Gustavo decía Guadalupe, que fue un hecho fuertísimo, tiene que ver con eso. ¿Qué encontró el español en América Latina? Indios. Oro. Bien, dos cosas. El padre Durán nos decía cuando veíamos la historia de la iglesia latinoamericana, que no sé si ya lo vieron algunos, historia de la iglesia latinoamericana. Yo la disfruté mucho eso, porque justamente a partir de la mirada de Tello, de leer estos datos históricos, encontrarse con datos históricos interesantes. Que yo hacía una lectura teológica, entonces. Pero decía, hay que entender el espíritu guerrero y de caballero del español que venía. Dice, tenía sed de dos cosas, de oro y de almas. Y no lo veía como contrapuesto. Querían evangelizar, que se salven los indios. Pero no lo veían contrapuesto con robarle el oro. Con sacar la riqueza que ellos se sentían con tantos derechos que los indios. Bueno, era complejo todo, ¿no? Pero para ir a lo básico. Encontraron indios, encontraron oro, encontraron dos imperios, ¿no? ¿Cuáles? La Azteca y el Inca. Dos imperios. Y después tribus. La zona nuestra era recontra pobre, no había nada, se pobló un montón después. El mismo Brasil, con la riqueza del Amazonas, era un mosaico de tribus indígenas. Pero en Perú y en México había dos imperios. 1520 entra Cortés a Tenochtitlán, le abre las puertas, llega como un dios. Una historia fascinante, la historia argentina. Se dan cuenta que viene a robar, lo echa la patada, después vuelve, se alía con todos los. Como eran toltecas, no sé qué, como todo imperio tenía sometido a la Brasil. ¿Cómo? Cuando los vecinos sometidos se alía Cortés, viene la rumba de Tenochtitlán.
empezó una nueva situación para el imperio. Cuando cae su imperio y se empieza la dominación española, empezó una nueva situación. Una situación de desamparo, de que la frase que mejor lo expresa alguna cosa que está en el escrito de ellos dice: vio roto su universo simbólico. Todos tenemos un universo de símbolos con el que nos manejamos, y sabemos que si vamos a la calle y el semáforo rojo, el otro no va a pasar, que si le hago así el colectivo va a parar, y que si al otro viene y me pega una trompada en la calle está mal. Un montón de cosas que no puede ir matar a uno en la calle así porque sí. Bueno, un universo de símbolos, de forma de relacionarse, y sobre todo estaba estructurada religiosamente la vida de los indios. Por ejemplo, ellos estaban convencidos que la responsabilidad de que el sol salga cada día era de ellos, y que para eso tenían que alimentar al dios sol con corazones que cazaban de las otras tribus, le arrancaban el corazón y lo inmolaban en la pirámide. Y si cada día salía el sol es porque ellos seguían haciendo eso. ¿Y qué pasó? Vieron que venían los españoles y le derrumbaron esos templos, los trataron de idólatras y el sol seguía saliendo. Y los españoles le dijeron peor todavía, les dolió más, que sus antepasados. Los españoles sinceramente creían que estaban engañados por el demonio, por eso hacían esas cosas tan bravas, y que sus antepasados estaban todos en el infierno. Entonces no estaban en un lugar de vida, sino de muerte. Peor todavía. La desolación de esos indios fue total. Lo que era de algún modo un pueblo empezó a ser despojo de un pueblo. Hay un historiador de la Virgen de Guadalupe, a partir de Fernando de Guadalupe, que tiene un párrafo que me explica bien. Yo lo tengo acá. Bueno, Chicharrón es especialista en esto, ¿no? Voy a empezar con Chicharrón y para gran cosa. ¿Sí? Recién. Guadalupanas máximo. Bueno, así todo, con este historiador Leandro tiene serias diferencias. Serias diferencias. No, pregúntale después. Bueno, pero fíjense cómo lo dice que bien lo explica, porque el historiador será lo que será, pero escribe, se entiende fácil lo que escribe. Dice: el drama que los indígenas padecieron en esta derrota y la caída de su imperio no fue solo el desmoronamiento de su estructura militar, social, económica, política, sino de toda su estructura religiosa, la cual sustentaba el sentido de toda su existencia. Su estructura religiosa era el sentido de la existencia. Dice: la tremenda depresión ante sus propios dioses fue un drama incomparable, ya que el esperado Dios bueno, Quetzalcóatl, solo sembró la ruina y la muerte. Quetzalcóatl era uno de los dioses que se había ido hacia el oriente, en el mito, siglos anteriores, y que iba a volver a un día. Cuando lo vieron a Hernán Cortés con barba, que parecía un dios, que algunos lo confundían con una especie de centauro porque tenía caballos, que este es Quetzalcóatl, y iba a ser el dios bueno. Cuando vieron que solo sembró ruina y muerte, fue tremenda la depresión. Dice: ya que el esperado Dios bueno, Quetzalcóatl solo sembró ruina y muerte. Ya no había más sacrificios humanos, ni corazones que alimentaran a los dioses, y sin embargo, el ciclo de la vida continuaba sin mayores problemas. Los astros estaban ahí cumpliendo sus funciones como si nada. Se habían sacrificado a miles de seres humanos, prisioneros, parientes e hijos, y ahora se daban cuenta de que no había servido de nada, absolutamente de nada. Entonces, todo había sido una burla infame de los dioses. La depresión fue tal que algunos indígenas optaron por suicidarse. Hubo suicidios. Hubo, bueno, además en esto, que fue fundamental para el triunfo de Hernán Cortés, una peste. Agarró una peste de viruela que los diezmó, no sé si tengo que hablar datos, pero mató la mitad de la población. La mitad del imperio se murió por esa peste de viruela. Fue justo en eso, fue fundamental eso para el triunfo de Cortés. Por la mala cosa que nos